Bienvenidos a la temporada 3 de Te Escuchamos. Conoce los testimonios de la campaña Tu voz, tu historia, tu justicia, acompañados de casos reales en donde la justicia federal protegió sus derechos. Escúchanos a través de CJF Informa en Spotify. Pedro es un hombre ciego que se vale de las herramientas de apoyo y accesibilidad que hay en la Ciudad de México para las personas con discapacidad. Pero de un día para otro, un grupo de manifestantes en el sistema de transporte colectivo Metro bloquearon las líneas podotáctiles que él utiliza. Dejemos que Pedro nos cuente su historia. Soy Pedro Rojas, una persona con discapacidad visual. En el 2021 nos vimos en la necesidad, dos compañeros y yo, a acudir al recurso de amparo, ya que las guías podotáctiles y las herramientas de accesibilidad estaban invadidas y secuestradas por un grupo de personas. En el 2022, gracias a la orden de un juez federal, se ordenó el desalojo de estas estaciones y asimismo la liberación de las herramientas de accesibilidad, por lo que en ese momento pudimos disfrutar de un derecho en plenitud. En el 2023, nuevamente, el amparo 686-2023 se ganó a favor de las personas con discapacidad, la cual ordena la nueva creación y el mantenimiento de estas herramientas de accesibilidad, así como la creación de un programa de sensibilidad y de un organismo que se encargue de la vigilancia de todo esto que el juez federal ha ordenado a las autoridades del metro. Es por eso que hoy pedimos al Metro de la Ciudad de México que ponga en práctica y en pie esta ejecutoria de amparo para que las personas con discapacidad, sea cual sea, podamos seguir disfrutando de este derecho a la accesibilidad. Pedro es uno de los 8.8 millones de personas que viven con discapacidad en México. Ellos representan más o menos el 7.2% del total de la población. Hoy, a partir del testimonio de Pedro, hablaremos sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Te Escuchamos. Soy Verónica González y me da mucho gusto compartir este espacio con Margarita Garfias. Ella es coordinadora de Familias y Retos Extraordinarios. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Vero. También está con nosotros Marisol Flores, que es integrante de esta asociación y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Muy amable, gracias por la invitación, un gusto estar aquí en este foro. Y también tenemos a nuestro invitado Carlos y también está con nosotros Iñaki. Bienvenidos y gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Iñaki, por acompañarnos también. Muchas gracias. Pues compártanos su experiencia y para tener un contexto, aunque sea obvia la pregunta, ¿qué retos enfrentan en el día a día las personas con discapacidad? Bueno, en este sentido, aunque nosotras no vivimos la discapacidad en primera persona, la discapacidad se nos ha impuesto por asociación. Y creo que eso es no está tan visible en la sociedad, porque obviamente al estar vulnerados los derechos de nuestros hijos, de nuestras hijas, esta vulneración se traspasa a nuestras familias y también en primera persona hacia nosotras como sus madres o a las personas que están directamente al cuidado y la asistencia de las personas con discapacidad, en este caso múltiple, que requieren sí o sí la presencia y la asistencia de otra persona para facilitar sus actividades de la vida diaria. Entonces, de inicio, pues vemos vulnerado el derecho a la salud. Exacto. ¿No? Porque no hay esta cobertura de derechos que requerimos, tanto en atención médica, en rehabilitación, en medicamentos, etcétera. Tenemos que estar ahí insistiendo y perdiendo tiempo. El derecho al transporte, como lo vimos en la cápsula, ¿no? Porque como lo vemos, sí se logró este amparo, sin embargo, actualmente las instalaciones del metro al parecer no han llevado a cabo, no han cumplimentado la sentencia. Tenemos albaescaleras que no funcionan, tenemos ascensores que no funcionan, tenemos líneas podotáctiles que siguen siendo ocupadas por el comercio ambulante, ¿no? Hay vagones que tampoco les sirve el foquito, que es uno que tienen en la puerta precisamente para alertar a las personas sordas del cierre y abertura de puertas. Y Marisol hoy vino en transporte también.
¿verdad? ¿Cómo viviste tú, por ejemplo? Nárranos un poco de tu experiencia. Mira, efectivamente yo estoy aquí hoy con Braulio Iñaki, él tiene 13 años de edad, como lo mencionaba Margarita, él vive con una condición de parálisis cerebral y epilepsia refractaria. Efectivamente nosotros nos desplazamos en la ciudad en transporte público y lamentablemente ya vivimos un accidente hace 2 años. Las escaleras... El transporte de la ciudad tiene el transporte colectivo metro, sobre todo, cuenta con algunas de las estaciones, no todas, son completamente accesibles. Lamentablemente las que hoy tienen elevadores, muchos de ellos están en mal estado y no funcionan. Nosotros ya hemos puesto reportes en la CNDH para que se les dé atención a estos a estos elevadores, porque permanecen ahí de veras. Hay, por ejemplo, en la estación de Metro Copilco, que es la línea 3 del metro, ha estado ya por 1 año completo, si no es que más tiempo. Desconozco cuál es la lógica, porque si ya están estos elevadores, y no es el caso, no es el único elevador en la ciudad, en la comunidad, en el grupo, en la comunidad de Facebook de Familias y Retos Extraordinarios, cuántas veces vemos los comentarios, las quejas, las denuncias, los procesos. Lamentablemente, Iñaki, a mí en una ocasión, y no es la única persona con discapacidad, él se me cayó de las escaleras eléctricas en la estación Hidalgo, que es una estación donde no existen elevadores para hacer transborde de una escalera a otra. Durante con mucha años, movilidad, muy sí, y durante años tú podrás ver, inclusive hay videos. Para mí fue una experiencia verdaderamente traumática, no se diga para Iñaki. Afortunadamente no hubo consecuencias más graves de esto. Sin embargo, eso no exime que la experiencia haya sido verdaderamente dolorosa, traumática. Terminó en urgencias, haciéndole estudios y demás. Yo no pude hablar de esa experiencia durante mucho tiempo porque yo me sentía sumamente culpable y responsable de lo que había sucedido. Y después de eso estuve haciendo investigación, tratando de entender y de comprender y de buscar la verdad, porque durante muchos años nos estuvimos moviendo y trasladando en transporte público. Entonces aprendí a través de técnicas y estrategias cómo desplazarnos con las sillas de ruedas en escaleras eléctricas. Y hay videos en metros en Europa y en otras, cómo las personas que usan sillas de ruedas aprenden a través de estrategias a desplazarse con sus sillas de ruedas en las escaleras eléctricas. Entonces, aquí cuando de repente las personas responsables son omisas, las autoridades son omisas con esta responsabilidad, cuando no se cuenta con la estructura legal, con la infraestructura y con la accesibilidad, cuando no contamos nosotros con todo esto necesario como madres, como personas responsables, lo que sucede es que colapsamos, ¿no? Y no colapsamos contra un ente, no colapsamos como el Estado, no colapsamos como esta parte, digamos, como este ente abstracto. Colapsamos nosotros como personas con un nombre y apellido. Colapsamos en nuestra salud mental, colapsamos en nuestra salud física, colapsamos en nuestras familias, con nuestras parejas, en nuestros vínculos, y los núcleos familiares terminan rompiéndose porque no soportamos el peso y la frustración, no soportamos de tener a nuestro cargo y tener que resolver nosotros solos todas estas frustraciones y limitaciones y falta de respuesta ante toda la responsabilidad que tenemos de resolver la salud, la economía, los derechos, la parte política, etcétera, ¿no? Prácticamente, pues la sociedad, las autoridades, los vamos dejando solos, ¿no? Así es. Cuando enfrentan estas situaciones como las que mencionas, Marisol, ¿qué haces como sociedad civil? ¿No? Ahorita hablamos de lo que hacen las instituciones como la Defensoría Pública Federal, pero tú como
integrante de la sociedad y sociedad civil organizada, Margarita, ¿qué acciones han emprendido dentro de la asociación para precisamente cómo hacer frente a estos retos? Hablando, por ejemplo, de la accesibilidad. Pues precisamente acompañar a las familias, en este caso a las madres como Marisol, a conocer y exigir sus derechos, porque tú sabes que precisamente los procesos judiciales o de exigibilidad de derechos son a través de la persona interesada, ¿no? Porque prevalece el interés legítimo. Entonces yo como asociación no puedo emprender procesos porque no soy la persona directamente afectada. Pero sin embargo sí puedo acompañar a Marisol, sí puedo acompañar a otras mamás de la asociación para que conozcan sus derechos y que vean precisamente que no son culpables, como en este caso de Marisol. Dice, es que no lo hice bien. Le digo, es que, o sea, de hecho, las escaleras eléctricas, por muchas habilidades físicas que son tengas, un peligro para todos. son un peligro para todos y no son para usuarios de sillas de ruedas. Así para eso están los ascensores y las salvaescaleras. Dice, es que también me dicen que en las rampas hay que bajarlos de espaldas. Le digo, no, se baja de espaldas porque la rampa no tiene la inclinación que debe de ser, porque cualquier persona con discapacidad, sin otra persona, debería tener la movilidad autónoma para usar ese tipo de accesibilidad, y si no la tiene es que está mal hecha. Exacto. ¿No? Entonces a nosotros nos toca acompañar y decirle, ahora te paso los números de la Defensoría, estos son tus derechos, por favor no olvides agregar esta información, todas las evidencias, cuando sucedió, etcétera, y pues estar al pendiente del acompañamiento, de que no se sientan solas. En el caso que nos platicaste, Marisol, a mí me gustaría poner el énfasis porque nos sigue pasando, a pesar de que ya llevamos como una larga carrera en esto de los derechos humanos, la inclusión, el lenguaje. Cuando vives una situación así y alguien te quiere ayudar, ¿no? ¿Cómo debe ser esta ayuda? ¿Cómo puedes acercarte de manera respetuosa, ¿no? De manera digna? ¿Tú qué esperas? ¿No? Porque a veces a lo mejor también esa ayuda puede no ser la adecuada o también no puede ser el trato, ¿no? Incluso con el lenguaje, ¿cierto? Fíjate que yo creo, sobre todo, viviendo la experiencia en los dos sentidos. Primero, en primera persona, yo creo que hay un proceso de duelo súper importante. De por sí, yo he comprendido en primera persona y viviéndolo desde mi experiencia que la discapacidad es un duelo constante, porque cuando hay la pérdida de un hijo, por ejemplo, de cierta manera hay un duelo porque pierdes la idea. En el primer momento que ocurre la discapacidad, pierdes a ese hijo ideal, ¿no? Esa idea. Entonces, afortunadamente que hay que trabajar ese duelo inicial. Sin embargo, de alguna u otra forma es un duelo que está permanentemente, hay que estarlo permanentemente elaborando. Cuando hay la posibilidad de tener un trabajo proactivo, cuando tomamos esa responsabilidad en nuestras manos, y creo que esa es la parte más importante, cuando ya tomamos la responsabilidad de hacer algo al respecto de la discapacidad, probablemente es cuando tenemos esa parte en la que no sentimos como una agresión, porque a veces se puede sentir agredido cuando hay la intención de ofrecer ayuda. Muchas veces en lugar de recibirlo bien, lo recibimos como una agresión, ¿no? Y podemos sentir que podemos victimizarnos al respecto en lugar de tomar una posición activa para tomar nuestras manos, exigir nuestros derechos. Entonces, yo creo que lo principal es una escucha primero en la que se puedan procesar esas emociones. Yo creo que siempre primero el primer paso será buscar una ayuda psicológica para quien está pasando por un proceso de ese tipo, y tal vez una vez que haya esa intervención psicológica para poder procesar esas emociones, entonces se podrá dar el siguiente paso hacia una posición más activa de esa persona para poder entonces buscar justicia o buscar lo que sea necesario para salir de ese punto en el que se está sufriendo. Y tener esa disponibilidad de ayudar, acercarse y preguntar, ¿verdad?
¿cómo te puedo ayudar? Sí. En el caso de que vimos de Pedro y el tema de las guías podotáctiles, ellos acuden a la Defensoría Pública Federal y a través, digamos, por la vía legal, hacen efectivo este derecho. Estamos hablando del derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad, porque es como un derecho llave, ¿no? Ujú. O sea, si no pueden transportarse en el transporte público, entonces cómo llegan al hospital o al centro médico, ¿no? A la Cómo llegan a la escuela, al al empleo, trabajo. cómo Así van a es. trasladarse cómo al vas a empleo. comprar alimentos, Ujú, ujú. cómo sales claro. tan siquiera de tu casa a tomar el sol. Exacto, o sea, es muy importante la accesibilidad vista como desde ese enfoque. Ahora, si necesitas estos servicios legales, tú esperarías que sean especializados, ¿no? ¿Cómo ha es. sido tu experiencia, Margarita, con el tema trabajando de cerca con la Defensoría Pública Federal? Pues mira, yo estoy desde el nacimiento del área especializada en atención a personas con discapacidad y pues he visto su crecimiento favorable, ¿no? Tanto para el instituto como para la comunidad, ¿no? Que vivimos el reto de vivir discriminación por discapacidad, ¿no? Porque se ha atendido tanto el poder acceder a la pensión del bienestar, porque precisamente Sí. Sol es una de las Así beneficiarias junto con Iñaki. El acceso a medicamentos, a la atención médica. Seguimos con este cumplimiento del transporte, que es ya una sentencia de la Suprema Corte, ¿no? Que hizo realidad por ahí la pluma y el corazón de la licenciada Yasmín Rosales, Sí. pero también ahorita justamente tenemos otra sentencia insignia que marca un hito en nuestra sociedad, que es la donde trabajó la licenciada Araceli Vázquez Escamillas, en donde se nos otorga el voto a las personas cuidadoras, porque se Desde pensaba casa. en el INE que solamente las personas con discapacidad eran las que se quedaban en casa durante la jornada electoral por enfermedad o por motivos de discapacidad y que no podían salir, pero nunca se piensa que no vas a dejar a una persona que necesita cuidados y que está delicada de salud ahí encerrada con llave y tú te vas a ir a votar, ¿no? Sino que Claro. siempre a su lado va a estar otra persona proporcionándole estos cuidados y nunca se había visto y justamente la pluma y el corazón de la licenciada Araceli Vázquez hace visible esto y hoy tenemos una sentencia que reconoce también el voto de las personas cuidadoras. Entonces, de nuestra parte ha sido pues todo un hito en nuestro país porque realmente nos ha permitido acceder a nuestros derechos y tener un mecanismo real de exigibilidad. Y de ahí esto viene muy vinculado con la preparación y la formación, no solo de los asesores jurídicos, sino también de la parte de las personas juzgadoras, que son las que Así es. toman la decisión y tienen que estar súper sensibilizadas en este tema, porque justo lo que mencionas de las personas cuidadoras, pues estaban como invisibles, ¿no? Porque pues aparentemente pues tú puedes hacerlo todo, tú sales, tú trabajas, tú cuidas, tú regresas. Entonces, ¿por qué te vamos a dar un trato especial, por ejemplo, en el tema de votar, ¿no? Por supuesto. ¿Qué otros retos enfrentas, Marisol? ¿O dónde pondrías tú ahí subrayar la situación en que tú te ves como cuidadora, como persona cuidadora? Pues se ven vulnerados tus derechos. Justo lo mencionaste hace un momento, sales, trabajas, regresas, pero sí lo pondría yo en esos temas. O sea, en verdad tienes la posibilidad de salir, trabajar, regresar. Conforme va creciendo, por ejemplo, Iñaki, sus necesidades en verdad van creciendo junto con él. Yo tenía esa posibilidad justo de desplazarme cuando él era pequeño, antes de que él creciera físicamente. Para mí, yo me sentía en verdad una amazona que cargaba, tengo otra hija más, literalmente me cargaba a los dos, uno aquí en un canguro, al otro era carriola entonces, cuando era pequeño. Y literalmente, antes de que fueran mucho más accesibles, que hubiera elevadores, a uno lo cargaba aquí, al otro lo cargaba acá, y con los dos podía subir, bajar, ir, andar, etcétera. Iñaki empezó físicamente a crecer y cada vez es menos probable y posible y cada vez es más riesgoso que yo lo esté manipulando de un lado para otro.
Pero ahora, por ejemplo, en el caso de mi familia, que es una familia que está integrada por mí y el papá de Iñaki, el trabajo que él tenía que estar 12 horas presente en su oficina. Es un trabajo que requería ¿Como de turnos? presencial, no. Ujú. Tenía que estar presencialmente 12 horas, tenía 1 hora para comer, entonces después de este accidente que tuvimos y de muchas otras circunstancias, sus hospitalizaciones por su epilepsia refractaria resistente a fármacos, eso significa que los medicamentos, sus crisis epilépticas pueden llegar a durar más de 10 minutos, muchas veces requería estar en el hospital en urgencias con una dosis de medicamento intravenoso para que pudiera calmarse, una serie de situaciones muy delicadas que hicieron que tuviéramos que reevaluar todo. Y obviamente en materia de legislación laboral, ¿qué excepciones podrían existir para que él pudiera conservar su trabajo, estar presente con su familia, hacer el cuidado necesario? ¿En qué trabajo yo podría ingresar después de tantos años de haberme quedado dedicada a los cuidados de mi hijo? Con las competencias, con la exigencia del mercado, a pesar de la experiencia laboral